Hola, bienvenidos. En este video les presentaremos una síntesis de algunos capítulos seleccionados del libro Técnicas de Investigación Social del destacado autor español Restituto Sierra Bravo, una obra fundamental en la formación metodológica en ciencias sociales. Restituto Sierra Bravo fue un sociólogo, investigador y catedrático español conocido por su rigor metodológico y su aporte a la enseñanza de la investigación científica. Ejerció como profesor en diversas universidades de España y dedicó gran parte de su carrera a la elaboración de manuales destinados a estudiantes e investigadores en formación. Su estilo claro y estructurado ha convertido sus textos en referentes clásicos en el ámbito académico hispano. Además de técnicas de la investigación social, publicó otras obras relevantes, como Iniciación al estudio de la lógica y metodología de la ciencia, donde profundiza en los fundamentos del pensamiento científico y la lógica aplicada a la investigación. A continuación, los invitamos a revisar algunos de los contenidos más relevantes de esta obra, explorando sus principales aportes al desarrollo del conocimiento científico en las ciencias sociales. Formulación de la hipótesis. Uno de los elementos centrales del proceso investigativo es la formulación de la hipótesis. Según Restituto Sierra Bravo, la hipótesis constituye una proposición tentativa que establece una relación entre dos o más variables y que orienta la investigación hacia la verificación empírica. Su función principal es ofrecer una explicación anticipada del fenómeno que se estudia, la cual deberá ser confirmada o refutada a través de la recolección y análisis de datos. El autor señala que una buena hipótesis debe cumplir ciertos requisitos básicos, como claridad conceptual, coherencia lógica y verificabilidad empírica. En palabras del propio Sierra Bravo, la hipótesis no es una simple suposición, sino una afirmación formulada con base en conocimientos previos y capaz de ser puesta a prueba por los hechos. Esto implica que no toda suposición es una hipótesis científica, sino que solo aquellas que pueden ser sometidas al contraste con la realidad, mediante métodos sistemáticos. Además, clasifica las hipótesis según su nivel de generalidad y su función dentro del estudio, distinguiendo, por ejemplo, entre hipótesis generales y específicas o entre hipótesis descriptivas, correlacionales y causales. En el contexto de las ciencias sociales, y particularmente en la psicología, formular hipótesis claras y bien estructuradas es clave para avanzar en la comprensión de los fenómenos humanos, ya que permite delimitar el objeto de estudio, seleccionar las variables relevantes y guiar todo el diseño metodológico. Buenas tardes, profesor. A continuación voy a exponer los contenidos fundamentales que se encuentran en el capítulo 6, el cual aborda dos conceptos esenciales para la estructura de cualquier investigación: las unidades de observación y las variables. Estos conceptos son clave porque permiten establecer con precisión qué elementos serán observados y qué características serán medidas dentro de un estudio. En primer lugar, las unidades de observación se refieren a los elementos concretos sobre los cuales se recolectan los datos en una investigación, es decir, lo que el investigador decide observar directamente. Estas unidades pueden ser muy diversas, desde personas individuales hasta grupos sociales, instituciones o incluso objetos culturales como libros o redes sociales. La elección de la unidad de observación no es aleatoria, sino que debe estar directamente relacionada con el problema de investigación que se quiere abordar. Elegir bien qué se va a observar es el primer paso para obtener información útil y pertinente. Por otro lado, se observan las variables, que son las características o propiedades que se van a estudiar dentro de estas unidades de observación. Las variables permiten medir fenómenos sociales, establecer comparaciones y detectar relaciones entre distintos aspectos del estudio. Existen diversos tipos de criterios, como por ejemplo por su naturaleza, cuantitativas o cualitativas, según su función en la investigación, dependientes las que se intentan explicar o independientes las que ejercen influencia, según su forma de observación, directas
cuando se observan de forma inmediata o indirectas cuando requieren de indicadores para hacer medidas. Un concepto clave es la operacionalización de variables, que consiste en traducir conceptos abstractos en indicadores concretos y medibles. Este paso es fundamental para garantizar que los resultados de investigación sean válidos, fiables y comparables. En resumen, este capítulo entrega herramientas conceptuales y prácticas fundamentales para diseñar investigaciones científicas con base sólida. Tener claridad sobre qué observamos y qué variables medimos es imprescindible para construir un estudio coherente, lógico y bien estructurado. En esta parte hablaremos sobre el diseño de la investigación, según el enfoque de Sierra Bravo. Este tema es clave porque básicamente se trata del plan general que guía toda investigación, desde que se formula el problema hasta que se interpretan los resultados. Entonces, es importante porque nos da una estructura clara y coherente. Nos ayuda a mantenernos enfocados, a evitar errores y asegurarnos de que nuestros resultados sean válidos y confiables. También nos permite anticipar posibles dificultades y pensar desde el principio cómo podríamos resolverlas. Ahora, para que un diseño de investigación sea realmente útil, tiene que cumplir ciertos requisitos. Lo primero es que los objetivos y las hipótesis estén bien definidas. También tiene que haber coherencia lógica entre las partes del diseño. Otro punto importante es la viabilidad, es decir, que podamos realmente llevar a cabo con los recursos que tenemos. Y por último, debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse si durante el proceso surgen ciertos hallazgos previos que nos obliguen a hacer ajustes. El diseño de la investigación incluye varios componentes esenciales, como la formulación del problema que vamos a estudiar, la revisión bibliográfica para ver qué se ha investigado antes, la definición de variables, por ejemplo, saber cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, la selección de la muestra que vamos a estudiar, las técnicas de recolección de datos, como encuestas, entrevistas u observación, y finalmente el plan de análisis, o sea, cómo vamos a organizar y entender los datos que recojamos. Pero no basta solo con planear, también es fundamental asegurar la validez y fiabilidad del estudio. Para eso hay que usar instrumentos de medición que ya hayan sido validados, asegurar que las personas que participan en la investigación estén bien capacitadas, realizar pruebas pilotos que nos permitan detectar errores antes del estudio principal y controlar las variables externas que puedan interferir en los resultados. Ahora pasemos a los tipos de diseño. Sierra Bravo los clasifica principalmente en tres grandes grupos. Primero, los diseños no experimentales, donde no se manipulan las variables, solo se observan. Dentro de esto están las seccionales, que se hacen en un solo momento y pueden ser descriptivos cuando solo se describe un grupo, explicativos cuando se comparan los grupos diferentes, transversales cuando se comparan edades para ver cómo cambia una variable en el tiempo, y los longitudinales, que incluyen varias mediciones a lo largo del tiempo. Luego están los diseños experimentales, que sí incluyen una variable experimental. Por ejemplo, los pre-experimentales usan un solo grupo como mediciones antes y después del estímulo. Los cuasi-experimentales pueden incluir series cronológicas, grupos con o sin pretest, y hasta el famoso diseño de 4 grupos de Salomón, que mezcla varias técnicas para aumentar la precisión. Y finalmente están los diseños más avanzados, como los diseños factoriales, que trabajan con 2 o más variables independientes, los bloques aleatorios, que buscan controlar una variable extra formando grupos parecidos, y cuadros latinos y grecolatinos, que permiten controlar 2 variables extrañas al mismo tiempo, organizando a los participantes en grupos de características similares. Evaluación del trabajo científico, un vistazo detallado.
En el proceso de investigación científica es crucial evaluar la validez de los hallazgos, un paso que va más allá de simplemente verificar, enfocándose en la evaluación de la investigación. Esta evaluación puede aplicarse tanto a trabajos de otros científicos como a las propias investigaciones. Evaluación de trabajos de terceros. Evaluar el trabajo científico de otros implica apreciar su valor y validez. Esto se desglosa en dos aspectos claves. Corrección de las operaciones. Se analiza la aplicación del método científico en cada etapa de la investigación, incluyendo determinación del problema. Si está bien formulado, claro y significativo. La hipótesis, su existencia, claridad y cumplimiento de las condiciones necesarias. Las variables, identificación de variables generales y empíricas y sus definiciones operativas. Diseño de la investigación, adecuación del diseño utilizado para las pruebas. Delimitación del campo, examen de los límites temporales y espaciales y la población investigada. La muestra, identificación, representatividad, posibles sesgos y error de tamaño. El instrumento y técnica de observación, garantías de validez y adecuación del problema. El control de variables extrañas, identificación y consideración de factores no investigados que pueden influir en los resultados. El análisis, la pertinencia de los análisis estadísticos, variables extrañas no controladas, identificación de posibles influencias no consideradas y ofrecimiento de explicaciones alternativas. La evaluación de las conclusiones. Aquí se verifica que las conclusiones se basen en los resultados y que no haya errores de interpretación o defectos lógicos. También se juzga la justificación de la generalización de las conclusiones. Ahora vamos a pasar a la comprobación de la investigación propia. Cuando la evaluación se aplica a una investigación propia, se denomina comprobación, la que consiste en una revisión minuciosa de cada fase del estudio. Existen dos principales técnicas de comprobación. Las técnicas a posteriori, de acuerdo al autor Sarkovich. Acá tenemos la comparación con datos de fuentes independientes. Contrastar los resultados con información de fuentes externas. Los estudios de consistencia externos. La verificación de la coherencia con conocimientos generalmente aceptados. Internos es la coherencia entre las diferentes variables que describen el mismo fenómeno o su concordancia matemática lógica. La comprobación de métodos de muestreo implica realizar una nueva encuesta a la misma población o a una parte de ella en un corto periodo. Las ventajas. No depende de investigaciones previas. Permite identificar dónde surgen los errores y sus conclusiones se basan en las diferencias con la encuesta original. Las desventajas, posibles cambios en las circunstancias reales y condicionamiento en las nuevas respuestas. A su vez, la comprobación del proceso de teorización. Finalmente, el autor M. Bunch describe 4 tipos de prueba a las que se puede someter toda teoría científica. La prueba empírica, basada en la investigación directa. La prueba interteórica, examen de la compatibilidad de la teoría con el resto del conocimiento científico. La prueba metateórica se refiere a la ausencia de contradicciones internas y la prueba filosófica, donde se sospecha de teorías que no concuerdan con la metafísica dominante en la comunidad científica. Este proceso de evaluación es fundamental para asegurar la rigurosidad y validez del conocimiento científico. En síntesis, el estudio de Restituto Sierra Bravo, Técnicas de la Investigación Social, subraya la importancia fundamental de las unidades de observación, las variables, la formulación de hipótesis y el diseño de investigación para cualquier estudio científico. Comprender y aplicar estos conceptos, así como realizar una rigurosa evaluación del trabajo científico, es fundamental para asegurar la coherencia, validez y fiabilidad de los hallazgos. Estos pilares metodológicos no solo proveen la estructura para cualquier estudio científico, sino que encuentran una aplicación directa y fundamental en el campo de la psicología. Para comprender los complejos fenómenos del comportamiento y la mente humana, es imprescindible definir con precisión qué observar, cómo medirlo y de qué manera verificar las suposiciones.
Finalmente, la rigurosa evaluación del trabajo científico asegura que las investigaciones en psicología sean válidas y confiables, construyendo así un conocimiento sólido y pertinente para la disciplina.